La integración de la inteligencia artificial no es solo una simple actualización de software en nuestros teléfonos, que va, es un rediseño total de la civilización misma. El avance brutal de los algoritmos nos está obligando a detenernos un segundo y hacernos la gran pregunta: ¿hacia dónde vamos exactamente como especie? Y aquí es donde se plantea una dicotomía fascinante: ¿Babel o Jerusalén? Literalmente, esta es la tensión que va a definir nuestro siglo. Por un lado, la arrogancia de una tecnología que busca el poder absoluto, y por otro, la cooperación humana orientada al bien común. Básicamente, hoy estamos eligiendo los cimientos de nuestro futuro. Para desentrañar todo esto, vamos a usar un mapa bastante inesperado, pero súper profundo en este análisis: la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIII. Y lo fascinante de este texto es que, lejos de soltarnos un dogma sin más, nos ofrece un marco ético interesantísimo para sobrevivir a toda esta revolución de la IA. Ojo, no se trata de rechazar la máquina, para nada. Se trata de exigir que la máquina respete nuestra humanidad. Aquí es donde vemos la gran fractura de la que habla el texto. Por un lado tenemos el síndrome de Babel, que es básicamente reducir todo el misterio del ser humano a un simple paquete de datos para sacar beneficios, imponiendo una uniformidad que asfixia. Y en el otro extremo está el camino de Jerusalén, que pasa por la reconstrucción ética, el trabajo en comunidad y la capacidad de convertir nuestras diferencias en nuestra mayor fortaleza. Pero claro, seguramente os preguntaréis, ¿cómo acabamos cayendo en esta nueva Babel? Pues el documento señala un culpable muy silencioso: el paradigma tecnocrático. Esto pasa cuando la eficiencia ciega y sacar rentabilidad se convierten en nuestra única brújula. De repente la creación pasa a ser una simple mina que explotar y nosotros nos convertimos en engranajes de un sistema diseñado para devorar datos sin parar. A ver, seamos claros, la inteligencia artificial es una fuerza totalmente ambivalente. Por supuesto que tiene un potencial increíble para curar enfermedades, educar o mejorar vidas. Eso es innegable. Pero esconde un riesgo enorme. Concentra un poder nunca visto y además lo hace en la sombra, en manos de unos pocos gigantes tecnológicos transnacionales que sinceramente hoy por hoy tienen más influencia que muchos gobiernos. Y justo aquí resuena una advertencia tremenda del texto del filósofo Romano Guardini. Dice que el ser humano moderno no está preparado para usar el poder con acierto. Es para pensarlo, ¿verdad? Un progreso tecnológico que avanza a la velocidad de la luz mientras nuestra madurez moral va a pedales es, literalmente, una bomba de relojería. Que algo sea más potente no significa que sea mejor. Necesitamos, sí o sí, una nueva ética para gobernar todo esto. Frente a esta maquinaria gigantesca hay una línea roja absoluta: la dignidad ontológica. Suena término complejo, pero significa algo muy simple y poderoso. El valor de una persona jamás, bajo ningún concepto, puede ser el resultado de lo que diga un algoritmo o una métrica de productividad. Es un valor infinito. No hay que ganárselo ni demostrarlo, se tiene por el simple hecho de existir. Fin de la historia. Y claro, esta visión choca de lleno con la seducción del transhumanismo actual, que trata de vendernos que nuestra vulnerabilidad y nuestros límites son una especie de defectos de fábrica, que la ingeniería tiene que arreglar. Es decir, reducen a la persona a un recurso, a un dato que hay que optimizar para sacar dinero, olvidando por completo que somos un fin en nosotros mismos, irrepetibles y sobre todo capaces de relacionarnos. Entonces, para evitar que nos traten como simple mercancía, la encíclica coge principios de justicia social de toda la vida y los mete de lleno en la era digital. Nos recuerda algo clave: la infraestructura, los algoritmos y nuestros datos son bienes comunes, no pueden estar monopolizados. Es fundamental exigir transparencia y que las comunidades locales tengan voz para entender cómo narices estas cajas negras toman decisiones que afectan a su día a día. Hay un mito enorme que tenemos que quitarnos de la cabeza ya mismo: la IA no es neutral. No lo es. Cada línea de código, cada algoritmo, lleva incorporados los prejuicios, las prioridades y los puntos ciegos de las personas que lo han programado. Si entrenamos a un sistema tratando ciertas vidas o perfiles como menos valiosos, lo que estamos haciendo es programar la injusticia a escala industrial. Así de claro. Y esta falta de neutralidad pega de lleno en uno de los pilares de nuestra sociedad: el trabajo. Porque, a ver, el empleo no es solo ese dinero que entra a fin de mes. El trabajo es cooperación, es propósito, es dignidad pura y dura. Reemplazar a la gente por máquinas de forma masiva, solo con la excusa de rascar un poco más de margen de beneficio, es cargarse el tejido que nos mantiene unidos como sociedad. Fijaos, nos quedamos alucinados con la aparente magia instantánea de la IA, pero casi nunca miramos lo que hay detrás de la cortina. Hay toda una cadena de explotación global súper invisible que sostiene esta ilusión. Miles de personas etiquetando datos por sueldos miserables, moderadores de contenido tragándose lo peor del ser humano para que nuestras pantallas estén limpias y tierras literalmente arrasadas para sacar los minerales de los servidores.
Y más allá de todo este coste físico, hay otra batalla silenciosa, y es por nuestra libertad. El perfilado algorítmico masivo nos vigila y moldea nuestro comportamiento sin que nos demos ni cuenta. Bajo un velo de supuesta objetividad matemática, se deja fuera a los más vulnerables de un crédito o de un empleo. Es una injusticia que opera en completo silencio y donde casualmente nadie asume nunca la culpa. La respuesta que propone el documento a este secuestro es bastante contundente. Hay que desarmar la inteligencia artificial. Ojo, esto no significa desenchufar los servidores y volver a las cavernas, sino quitarle esta tecnología al monopolio. Significa exigir transparencia de verdad, hacer auditorías democráticas y básicamente negarnos a vivir bajo el dominio absoluto y ciego de unas líneas de código. Aunque, bueno, la palabra desarmar toma un tono muchísimo más oscuro cuando miramos al campo de batalla. Hoy en día, la automatización de la guerra está borrando esa línea, ya de por sí fina, entre lo que es una defensa legítima y una masacre a distancia. Estamos, literalmente, delegando la decisión de ejercer la violencia a un montón de máquinas. Y esto es durísimo. Ceder decisiones de vida o muerte a un cálculo matemático es la erosión total de nuestra humanidad. Un algoritmo no sabe lo que es la piedad, no entiende de compasión ni de perdón. Toda esta mecanización del conflicto nos deshumaniza, convierte el rostro de un ser humano en un simple píxel en una pantalla y transforma una tragedia en, ya sabéis, un frío daño colateral estadístico. Al final, toda esta carrera armamentística y tecnológica nos lleva directamente a la casilla de salida, a la Torre de Babel. Nos asomamos a un mundo totalmente fracturado. Las grandes potencias globales compiten a muerte por controlar los algoritmos y los microchips, sacrificando cualquier atisbo de paz por un poder que, paradójicamente, cada vez controlan menos. Es un círculo vicioso. Pero no todo está perdido, no estamos condenados a este futuro. El texto nos da los pasos claros para construir algo distinto. Primero, transparencia total para poder auditar esos algoritmos. Segundo, inclusión, invirtiendo a tope en educación para cerrar la brecha digital. Y tercero, equidad, aplicando políticas firmes que rompan esa peligrosa concentración de riqueza y poder. Porque al final de todo este viaje, la respuesta no está dentro de un servidor, está en nosotros. La verdadera plenitud no pasa por intentar convertirnos en una especie de dioses de silicio, perfectos y sin fallos. El auténtico desarrollo viene de aceptar que somos frágiles, de mirarnos a los ojos, de hacer comunidad y de apostar de verdad por la solidaridad mutua. Ahí está lo que nos hace verdaderamente más que humanos. Cada línea de código que se programa, cada ley que aprobamos, es un ladrillo más en la arquitectura de nuestra época. Y la pregunta ya no es qué pasará en un futuro lejano, la pregunta es qué hacemos hoy. ¿Vamos a agachar la cabeza y someternos en silencio a esta nueva Babel? ¿O vamos a tener el valor de construir una tecnología que sea ética, inclusiva y sobre todo radicalmente humana? La decisión, al final, es completamente nuestra.